Estimadas audiencias de Cuatro Vientos, sean bienvenidas en este día lluvioso acá en la zona de la costa de Baja California. Una temporadita de lluvias que se va a abarcar 3 días seguiditos. Protéjase mucho, cuídese y comparta, vean nuestros programas. Hoy tenemos, por ejemplo, nuestra plataforma de 4E Diálogos, y el diálogo es muy interesante. Estamos dándole seguimiento a los programas que nuestra queridísima amiga y colaboradora de Cuatro Vientos en temas feministas, Mari Carmen Rioseco, pues ha preparado precisamente para todo este mes de marzo con el tema de las mujeres. Y es muy interesante, este es el segundo programa que nos va a presentar, y pues si ustedes no conocen a Mari Carmen, déjenme les digo que es activista social, también es consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres Feministas, y con más de 32 años ya trabajando en las áreas y competencias relacionadas con capacitaciones en género y fortalecimiento institucional. Y bueno, si le gusta el programa, por favor, compártalo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, 9 de la mañana con 45 minutos. Bienvenidos. Olga Alicia, adelante. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días. Y Mari Carmen, qué gusto que estés de nuevo con nosotros. Ahora, para hacer un balance de lo que fue este 8 de marzo, que pues de nueva cuenta estremeció. Dice por ahí un dicho: levántate y de tal manera que cuando pongas el primer pie en la tierra, el mundo se estremezca y el diablo diga: ya despertó esta cabrona. Eso por ahí más o menos así dice, ¿no? Ya despertó esta cabrona. Bueno, pues así estuvo este 8 de marzo, se estremeció el país, se estremeció el mundo, y bueno, hay que decirlo que se realizó esta marcha en condiciones adversas, en medio de la pandemia, y también en un contexto de polarización política, porque en México tenemos elecciones, unas elecciones que van a ser muy reñidas, muy difíciles, y que hace ya tiempo viene dándose una confrontación, una polarización muy fuerte, a grado tal de que se ha unificado casi prácticamente todos los partidos grandes de oposición contra el partido gobernante, que es Morena. Así es que imagínense qué polarizado está esto. En esas circunstancias se pierde a veces, se contamina las demandas de las mujeres, la lucha de las mujeres, pero aún así salieron adelante. Yo no sé cuál sea tu visión, Mari Carmen, sé que desató muchísima polémica esta valla, este muro que se puso alrededor frente a Palacio Nacional, pero que las mujeres convirtieron ese muro en un espacio para el grito, para la demanda de justicia, y para dejar todavía más claro cuáles son sus exigencias, ¿no?, en este momento. Pero nos decías antes de empezar el programa que consideras fundamental, para poder tener comprensión de todo esto que está pasando, hablar primero de lo que es el patriarcado. Algo que se menciona cada vez más, pero que muchas personas no terminamos de comprenderlo, y que a veces terminamos formando parte de ese patriarcado, reproduciendo, no a veces, en nuestra vida cotidiana, terminamos siendo todos parte de ese patriarcado. No rompemos el pacto, el pacto con el patriarcado. Mari Carmen, bienvenida. Adelante. Hola, buenos días. Buenos y fríos. Buen día. Acá en la costa lloviendo mucho, pero pues abrigarnos. Qué bueno que el clima no estuvo así en estos días de conmemoración del 8M. Estuve revisando las diferencias el año pasado en Ciudad de México, que es el centro, aunque no quiero ser centralista, pero de 80,000 mujeres o personas que se reunieron en el año pasado, ahora fueron 81,000, y esto quiere decir que fue mucho más, debido a que la pandemia impidió que muchas personas, mujeres y otras personas, participaran. Entonces, yo quiero referirme y compartir algunos conceptos y reflexiones, porque siempre me parece importante que las personas, antes de juzgar o analizar, reflexionar, como se quiera decir, tenemos que conocer un poco sobre los orígenes etimológicos, sobre todo de algunas
movimientos. ¿Por qué? Para poder tener más información, poder hacer una opinión al interior y hacia afuera. Uno de los problemas siempre de las sociedades es la desinformación y la ignorancia. Entonces yo aprovecho el espacio que ustedes muy amablemente me dan para poder compartir todo esto. Es tu espacio, Mari Carmen. Gracias. Programa. ¿Qué es lo que voy a compartir? Voy a compartir algunos aspectos que tienen que ver con conceptos, son los conceptos de cómo se ve, cómo se piensa y cómo se cree de estos pensamientos, pues se puede decir, opresores y que son tan importantes en nuestra forma de comportarnos y de pensar hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia el poder que es andocracia, que yo llamo falocracia, que le da mucha risa a Luis, ¿verdad? La falocracia. Sí. No, me mantengo totalmente ya hemos comentado calmado, que tranquilo. Existe una cultura fálica. Sí, el poder, ¿no? El poder de esto, ¿no? Entonces, pues lo vimos mucho en los tiempos de Freud, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir la pantalla con ustedes. Sí, está abierta para que tú hagas uso de la pantalla. Adelante. Voy a buscar y compartir es más allá de presentarles, es también compartir lo que yo tengo aquí en mi parte personal, que es mi pantalla. Bueno, ok. Entonces, yo inicio con esta y podemos ir comentando, pero bueno. Ahí está, muy bien. Gracias. Bueno, yo quiero compartir con ustedes información para que su amable público que siempre nos sigue tenga una opinión más informada, con más efectos epistemológicos, históricos, de lo que es esta lucha que se ve como una confrontación contra el gobierno, pero realmente no es así, es contra un sistema, contra las autoridades patriarcales, que se dio no nada más en Mexicali, Tijuana, Ensenada, o Hermosillo, Sonora, Guadalajara, en todas partes del mundo, porque ya explicamos que este 8 de marzo tiene que ver con no con enviar flores y felicitaciones, al contrario, con poner en el tema de los derechos de las mujeres, todos los derechos, entendiendo que las mujeres no somos un sector, no somos una edad, no somos una comunidad, no somos un grupo y tampoco estamos en un solo pensamiento. Son muchos feminismos, las mujeres somos más del 50% de la población, estamos en todos los temas, en todas las casas, en las escuelas, en todos los espacios y el sentimiento de discriminación y de violencia es una cuestión de género que se siente, que se puede decir que 7 de cada 10 mujeres a partir de los 15 años, creo que son 9 de cada 10 mujeres, en un momento de nuestra vida hemos sentido discriminación, hemos sentido temor por el acoso y hemos estado expuestas a la violencia. Esa es una cifra que muy diversa, muy diferente a los hombres. Muchos hombres son aliados del feminismo, son conscientes de lo que pasa, pero sin embargo hay muchas cosas que no se pueden ver de la misma manera porque no han estado en nuestros tacones o en nuestros tenis. Y en ese sentido, al no caminar desde la perspectiva de ser mujer, han vivido un privilegio de no pensar en la mañana o que cómo puedo llegar al camión, cómo puedo llegar a la parada, cómo puedo subir en las escaleras o atravesar en el metro o en la calle y cuidándome de un hostigamiento, de un tocamiento, de una violencia de varios tipos. Entonces, desde el momento en que nos levantamos, pensamos en eso, pensamos en si somos amas de casa, pensamos en cómo vamos a dejar el desayuno, qué va a haber en la comida si eres trabajadora. O sea, unas situaciones que tienen que ver con género, en donde se ve claramente
pues que como el no ser mujer, tienes un privilegio, eres un privilegio en el momento en que tú puedes salir y llegar a la hora que puedas, sin tener que estar problema, puedes pensar y prepararte para un asalto, pero no para un asalto sexual. Entonces, todas esas situaciones que son de todos los días crean una red emotiva, una red de alianzas contra la violencia. Entonces, todo esto, como ustedes, todas las personas que nos están viendo se dieron cuenta que se dijo mucho, las feministas, sobre todo las jóvenes, rompe el pacto patriarcado, y esto no fue nada más de las jóvenes, senadoras, diputadas de muchos partidos, y sobre todo de partido Morena, escribieron, incluso ha habido mujeres fundadoras que se han atrevido a denunciar, como el caso de Félix Salgado, otras mujeres como, creo que se apellida Valdés, no me acuerdo si es, no me acuerdo su nombre, pero Veloz, se apellida Veloz. Esta chica renuncia a Morena, renuncia al partido, pero no a los ideales y a los principios por los cuales ella participó como fundadora. Hemos visto también la reacción de grupos de intelectuales, escritores, que dentro de sus masculinidades apoyan el movimiento feminista y están solicitando que se rompa el pacto patriarcal. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del patriarcado? Entonces, aquí iniciamos con una situación ahí. Bueno, esto lo voy a pasar al último, pero lo voy a volver a pasar al último, pero tiene que ver con que en la parte la parte de la discriminación y la violencia hacia las mujeres no es nada más una idea de estas jóvenes que salen el 8 de marzo o de estas senadoras, diputadas o intelectuales o todas las alianzas que se han dicho. No es una idea, es algo que viene de mucho tiempo, de una historia que ahorita vamos a compartir, pero que está también dentro de las Naciones Unidas y que tiene que ver con el garantizar la igualdad para mujeres y entre mujeres y hombres, y sobre todo garantizar la justicia. Entonces son compromisos que vamos a ver posteriormente, pero lo inicio con un marco normativo internacional que baja a todos los países y que México se compromete, y al comprometerse México, se comprometen los estados, los municipios, y eso incluye todos los mecanismos, instituciones, policía municipal, ministerio público, salud, médicos, escuelas, etcétera. Entonces, esto se convierte en una política pública. Ok, a ver si vamos. Okay. Bueno, estas son algunas cifras que vamos a hablar al final. Y inicio con esta parte que me gusta mucho de diferenciar el género, los roles de género y lo que son el sexo. O sea, nos hablamos mucho de perspectiva de género, de identidad de género, de diferencias de género, de injusticia, de desigualdades de género, etc. Género es una forma, un comportamiento que tenemos las personas, pero que nos diferencia y nos pone como lo femenino y lo masculino. Y en ese sentido, si naces siendo hombre o si naces siendo mujer, se van desarrollando estos comportamientos, se van desarrollando porque vemos a bebés, niños y niñas iguales, y es la formación, la educación, el medio ambiente, el entorno y estas leyes implícitas y esta violencia simbólica la que va desarrollando. Entonces, sexo, cuando decimos sexo, cuando se dice sexo, se refiere a lo biológico. Quiere decir que naciste siendo hombre, con un aparato reproductor femenino, o que naciste siendo mujer, con un aparato, perdón, al revés, con un aparato masculino si eres hombre, sí, con un aparato reproductor femenino si eres mujer. Esto no va a cambiar. Puede cambiar el género, se pueden hacer cirugías, mujeres trans, hombres trans, pero no va a haber no van a poder gestar, ¿sí? Y esos hombres trans no van a poder eyacular. Entonces son cuestiones muy biológicas que no cambian, y eso es lo único que nos diferencia dentro de lo que es la metodología de género. Género es cómo nos comportamos. Como hombre o como mujer podemos comportarnos naciendo hombres, podemos comportarnos como mujeres,
y querer ser mujeres y tomar, incluso ya en las leyes puedes cambiar el nombre y puedes cambiar tu sexo, etcétera, ¿no? Y estos son los diferentes roles. Entonces, el patriarcado es el que define estos roles. Es un sistema, es una autoridad, una jerarquía que se ve en la familia o en un grupo social. En grupo social lo vemos mucho en los sindicatos. En la iglesia, pues, o sea, es lo más claro dentro del sistema patriarcal, porque ahí las mujeres, pues, como diríamos acá, no pintan. Y en lo social se ven en los grupos, las representaciones en las comunidades, e incluso en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, y toda esta situación de ejercer esa autoridad y poder recae en una persona que es hombre, por lo regular es hombre, y se comporta de una manera jerárquica y vertical. Ese es como se da esta autoridad o este poder, y se establece el patriarcado como un dominio de lo masculino hacia lo femenino. Pero más que esto tiene que ver con un sistema de actitudes jerárquicas que comprometen las normas y las formas de socializar dentro de estos grupos. Entonces lo vemos, como decía, en los sindicatos, sobre todo, pues, el ejemplo que ya hemos puesto antes, de telefonistas y el de maestros, el magisterial, en donde, a pesar de que siempre han sido la mayor parte mujeres, ha habido constantemente una representación masculina. ¿Por qué? Porque es como se ve como este sistema patriarcal. Entonces, el tema patriarcal es eso, ¿no? Es una autoridad jerárquica, pero es un sistema. Es una creación histórica de hace miles de años que se ha ido fortaleciendo en los últimos siglos, sobre todo en este milenio, en este último milenio, cuando entramos al 2000, ya venía de atrás, y aparece en la unidad básica organizacional de los clanes patriarcales, y se expresaba con sus normas, con sus ruidos y sus constantes, pero no hay que olvidar que esta historia de los inicios de la civilización la hicieron también dentro del sistema patriarcal los hombres. Entonces no podemos creer que haya mucha veracidad entre si las mujeres tenían los mismos roles o eran diferenciadas y discriminadas como se empezó a hacer después. Pero lo que hemos visto y lo que se ha encontrado es que no era así, no era así. No iba el hombre enfrente de la mujer protegiéndola, porque eran mujeres muy fuertes que tenían un desarrollo físico, pero que sus embarazos les podían impedir algunas situaciones. Sin embargo, debido a ese cuerpo gestante, es como se van creando las diferencias y los roles. Las mujeres se empiezan a quedar en la casa, en la parte de los cuidados, y el hombre sale a la parte fuera de lo que es lo privado, y es cuando empieza a establecer sus bienes. Entonces, el patriarcado está construido en dos situaciones muy interesantes, que es, primeramente, la esclavitud de las mujeres. Esto suena como algo exagerado, pero si entramos y lo revisamos con una metodología científica, basadas, por ejemplo, en el FEI que se estudió, lo retoma Gerda Leder y habla de la cosificación de las mujeres. Hemos escuchado que las mujeres se convierten en una cosa cuando no tienen un valor más que el de su belleza, o como un trofeo, como lo han dicho otras personas, que no tienen una profesión, que no se les reconocen sus derechos y que se les limita a un espacio muy privado en donde no pueden desarrollarse como seres sociales que somos todas las personas. En ese concepto de cosificación, Gerda Leder explica que lo que se cosifica no fue a la mujer, sino su capacidad reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres sorprenden a esos clanes, a esos grupos sociales, porque podían reproducirse, traer un ser vivo, cuidarlo, amamantarlo. Entonces esto le daba un poder sobre los demás. Y su sexualidad. Su sexualidad es que era importante el cuerpo de las mujeres para reproducir a la especie, a las sociedades patriarcales,
y apropiarse de su sexualidad en este sentido de que pasan a ser una propiedad privada. Y se puede decir que las mujeres fuimos la primera propiedad privada que se instaló en ese sistema capitalista incipiente a través de la burguesía. Entonces, podemos recordar que el esclavismo, en un principio de cuando se origina el esclavismo, que ganaban unos grupos contra otros, que también se dio mucho acá con los mexicas en México. Acuérdense que México eran estados, no era un solo país, era tipo Roma. Había sus feudos o sus señores, sus señoríos, ¿no? Como el señor de Texcoco tan famoso. Entonces, esta esclavitud de las mujeres era precisamente porque podían reproducirse y usarlas dentro de la cuestión sexual. O sea, entonces era una parte importante. Pero cuando se dan cuenta que los hombres también se pueden esclavizar porque va a ser mano de obra y que las mujeres se pueden esclavizar porque a la vez que nacen sus hijos, pues se reproducen más esclavos que pertenecen a estos patrones, a estos dueños de estas personas o seres humanos, ¿no? Entonces se da esta parte de la esclavitud y todo esto está dentro del sistema que se está consolidando como patriarcal. ¿Por qué? Porque el patriarca quiere tener su familia, tiene que tener su feudo, quiere tener sus propiedades y quiere reproducir o legal. O sea, no es como legal, es Heredar. Heredar, sí, exactamente. Vas a heredar y vas a dejar un legado de lo que hiciste, si fuiste un noble o si fuiste un burgués o pequeño burgués, lo que tuviste en propiedades, lo vas a dejar. Acuérdense que las mujeres no heredaban. Entonces se va pasando esta parte, al contrario, se les quitaba el dinero y por eso es que Sor Juana Inés decide ir, que no es un tiempo tan remoto, decide quedarse en un convento. Entonces, también aquí dentro había un clasismo. El matrimonio se daba para estas mujeres de la clase alta, ¿sí? Sí. De la clase noble, que pueden ser marquesas, condesas, princesas, reinas, etcétera. Y ellas, también sus cuerpos, había esta apropiación, o sea, se apropiaban de su sexualidad y se apropiaban de su reproducción, de sus hijas y hijos, porque esos iban a después a heredar y iban a seguir fortaleciendo esta familia patriarcal, noble o no noble, era lo que lo iba a fortalecer. Oye, Mari Carmen, ¿y qué pasaba con las mujeres pobres, de clases más económicamente más débiles? ¿Nada más vivían en unión libre, o como le decimos ahora, o nomás se rejuntaban, como se decía antes? Sí, es que bueno, depende del tiempo. En un tiempo, cuando empieza a crecer, cuando termina, ¿en qué parte? Bueno, yo creo que es dentro del feudalismo, un poco después bueno, muy a la par del oscurantismo, de esa fuerza patriarcal tan violenta que fue la Inquisición, las personas que se podían casar eran, que en Roma creo que también así eran las de las clases altas, ¿sí? Y las otras personas tenían una pareja o podían tener otra pareja, pero no se casaban porque el matrimonio era necesario para formalizar o legalizar los bienes. Y las clases, grupos de precarios o bajos, o sea, ¿cómo se llaman? Los que estaban en la época feudal, los siervos, por ejemplo. Los siervos o los peones. Los peones y los siervos que estaban hacían toda esta parte del trabajo barato y casi una esclavitud diferente, ¿no? Estos grupos no llevaban matrimonio porque no tenían necesidad de heredar. Entonces, pero cuando se va fortaleciendo la iglesia y el Estado, como un Estado administrador de los bienes de estas personas, que era necesario, y también se inventa la violencia institucionalizada a través del castigo, de los golpes, de los asesinatos, etcétera, a las personas, sobre todo a las mujeres que podían considerarse como que habían, no era tanto como delinquir, era romper una regla que tenía que ver con un sistema patriarcal muy fuertemente orientado a las ideas religiosas, porque era una divinidad lo que tenía que ver atrás de todo esto, y es un poder absoluto el que tenía la iglesia en esos tiempos del oscurantismo. Entonces lo que tú dices es muy importante porque también no tenían recursos y se apropiaban incluso de las hijas o de los hijos. Estos señores feudales se apropiaban como un pago
El ¿verdad? derecho de pernada, le decían acá en México, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces vemos que se aparece esta clase burguesa de los comerciantes enojados y los libres pensadores que empiezan a escribir. Desaparece tanto todas esas pinturas, arte, y bueno, todo lo que tenía que ver con la religiosidad, y se crea este estado burgués que necesita precisamente un gobierno burgués, una familia burguesa y todos estos lineamientos dentro del sistema patriarcal. Entonces se instituye una manera diferente de concebir a las mujeres, de concebirlas desde esta parte de la apropiación de sus cuerpos y pues de sus hijos y de sus propiedades. Y se acentúa y se estabiliza esta situación patriarcal. Aquí pongo la foto de una familia porque me encanta ver cómo siempre era en muchos tiempos, todos los 50, ¿no? Los 40, los 50, todo el principio del siglo pasado, esta era la idea después de la guerra, ¿no? Sí. Un hombre feliz, era un hombre que tenía a una mujer en su casa, te puedo decir que en un horario de 7 por 24, como decimos ahora, en donde toda la familia estaba en base al patriarca, que era el que proveía, porque a las mujeres se les daba, a cambio de apropiación de su cuerpo y de sus hijos, se les daba, y todavía existe este pensamiento, el mantenimiento, se les mantiene. O sea, no trabajan, entonces es el hombre el que provee, porque ellas no trabajan aunque estén todas las horas del mundo haciendo y creando una familia de cuidados. Y incluso todo el trabajo que hacen las mujeres está valorado casi en el, no sé si ya llegaba, bueno, antes de la pandemia, al 20% del Producto Interno Bruto, que son millones y millones y millones de pesos que se ahorran los gobiernos, ese Estado que nació para proteger a estas familias patriarcales burguesas, inicios del capitalismo, se quedan con todo este trabajo que ya hemos visto que es como un trabajo invisible, ¿no? Entonces las mujeres nos quedamos en el espacio privado, dependiendo de los hombres, como cuidadoras y reproductoras de los hijos, y los hombres pueden salir, incluso se instala la monogamia para las mujeres, y todavía en muchos lugares son apedreadas, asesinadas, por cuestiones que tengan que ver con que estén casadas y tengan una relación fuera de este compromiso o contrato matrimonial. ¿No quiere dar? Bueno, ahí está. Bueno, hasta ahí vamos bien de lo que es el patriarcado, ¿no? El patriarcado y la situación de cómo van quitándole derechos y apropiándose del cuerpo y de las mujeres, de sus hijos, sus bienes que producen, o sea, no tienen poder, o sea, no hay una remuneración por lo que hacen. Si una mujer trabaja y hace comida fuera, eso se paga. Si una mujer plancha o lava, eso se paga, aunque es muy mal pagado, ¿no? Pero dentro de la familia no, todo este trabajo es el que digo que se va al Producto Interno Bruto, porque no se valora, no se cuantifica, aunque ahora ya se está haciendo gracias a los movimientos y al pensamiento feminista, pero no tienen ellas ningún valor. Terminan en unos divorcios, a veces muy abusivos, sobre todo cuando es clase alta, en donde los personajes estos patriarcales les quitan todo porque ya los hijos no son pequeños y se las dejan sin nada. Conozco muchos casos y los podemos aquí, sería interesante que los comentaran el público que esté presente, porque hay muchos casos de estos en donde de repente después de haber estado con tu compañero que no fue de toda la vida, él se separa cuando ya es, sobre todo en la clase política se da mucho esta situación de injusticia, entonces las mujeres se quedan sin nada. ¿Y acaso pueden llegar a quedarse con la mitad de lo que vale una casa, ¿no? Cuando estuvieron 24/7 criando hijos, preparando todo, lo que si no hubiera existido esa situación de trabajo de mano de obra invisibilizada, o las personas que se beneficiaron con este trabajo no hubiera sido igual de beneficioso, porque hubieran tenido que pagar quien llevara a los niños, quien les ayudara con las tareas, quien limpiara la casa, quien los ayudara para que tuvieran toda la ropa
limpia, planchada, para llegar a tiempo, alimentación, todas esas situaciones que tienen que ver con la parte doméstica, que ahora se llama sistema de cuidados y que se le está dando un valor, y eso lo podemos hablar en otro problema, en otra situación. A ver, aquí me parte, no quiero atender mucho esto, pero nada más quería que se entendiera qué es el patriarcado, y aquí están sus principales representantes, las iglesias, los militares, o sea, me estoy refiriendo no como personas, sino que dentro de estos mecanismos o instituciones se ejerce un sistema que es muy vertical. Eso, vertical quiere decir que es de arriba hacia abajo, pum, en donde nadie puede decir nada, nadie de los que están en la parte horizontal puede decir nada, son las órdenes, es una jerarquía absoluta que incluso a veces cae en temas de corrupción, porque puede más el poder de estas personas. La persona de sombrero café puede ser un banquero, puede ser un líder sindical de todos los sindicatos que conocemos, o puede ser un funcionario o un diputado, legislador. Y abajo, en chiquito, pone Botero a las mujeres como cuidadoras, como maestras, como personas solas, ¿no? O sea, desprotegidas. Pero ahorita estamos viviendo una época muy interesante que inicia y que se refleja en estos 2 últimos años, en el 20 y en el 21, en el cómo las mujeres se convierten en grupos poderosos, fuertes, autónomos, intergeneracionales, que salen a las calles y ponen en jaque, a temblar, ahora sí, a este patriarcado. ¿Por qué? Porque las formas de violencia ya no son soportables. Estamos pensando que son obsoletas. Entonces se puede decir que este feminismo, que le llaman radical, coloca al patriarcado, como lo he explicado hoy, en el centro de la opresión de las mujeres. Y esto es algo muy, no es aislado, o sea, como les explicaba, nace todo esto de una situación que tiene que ver con la administración de los bienes y los recursos y el poder. O sea, el poder económico, el poder material de las cosas que se necesitan para poder tener más poder, se inicia cuando inicia la burguesía y es en esa situación. Y podemos ver que las cosas interesantes que aquí quiero rescatar del feminismo, que el feminismo es un movimiento político y social que está poniendo en evidencia toda esta estructura patriarcal, pero más allá del patriarcado es de una estructura neoliberal, así como lo hemos escuchado mucho a través del presidente y que parece como que está diciendo, pero si nos ponemos a investigar, es una estructura patriarcal en donde hay una violencia que acompaña también a esta estructura y se le llama sistema heteropatriarcal. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el ser patriarca es ser machinrin, y está relacionado con el machismo, por supuesto, y los machos pues no aceptan para nada un rol de género que pueda cambiar lo que hay. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa entonces es que la homosexualidad, ya sea las personas gays, las personas trans o las mujeres lesbianas, no pueden ser vistas o reconocidas en sus derechos como personas, como seres humanas, dentro de este sistema heteropatriarcal. Pero ¿cómo nos afecta a todas las demás personas? Nos afecta porque también es un sistema que va en contra de los migrantes, de las migraciones, con esta parte del trato hacia los indígenas, hacia las clases más desposeídas que tienen que moverse, hacia los animales, el respeto, la cacería. Recuerden cómo está el príncipe Felipe, ¿no? Fue el que tuvo que dejar su reinado y pasárselo a su hijo porque no aguantaban sus excesos de ir a cazar elefantes en esta década, ¿no? Del segundo milenio. Pero también están afectando el cambio climático con todo lo que exponen hacia el medio ambiente, con todos los extractivismos. Y esos extractivismos es un proceso que continuo de torturar al mundo, a la tierra, y eliminación de los recursos naturales. Es una extracción constante de materias primas, o sea, donde todo esto se vende. O sea, muchas cosas que usamos que tienen que ver incluso con un celular, por ejemplo, o con una bolsa de plástico, tiene que ver con esta actitud de daño al medio ambiente. Entonces, el capitalismo
que estamos viviendo hoy, que es el que realmente nos afecta en la parte de las oportunidades, en la parte de un mejor ambiente, en la parte de la salud, tiene que ver con ese sistema, claro, neoliberal, patriarcal por la forma en que se comporta y eurocentrista porque, porque imita o reproduce muchas actitudes de violencia y de discriminación como cuando llegaron los europeos a colonizar América y que supuestamente, entre comillas, descubrieron, ¿no? Rescataron. Pero en ese sentido, todas estas son las características de actuales en las que estamos viendo en el sistema. ¿Y qué tiene que ver? O sea, esto sería como otro grande tema en el sentido de cómo hemos sido saqueados, explotados, esclavizados. Siempre la parte norte sobre la parte sur. Y así se están dando las migraciones. Eso sería un interesante tema para platicar. Llegamos al feminismo. Como les decía, el feminismo es un movimiento, no es una sola persona, no es un grupo, no es una edad, no es un país, no es una región, no es una comunidad. Entonces, los feminismos ahora están visibilizando todas estas formas de opresión, de dominación y segregación desde su perspectiva. No es una ideología de género, Mari Carmen, como dice, tampoco es una ideología de género el feminismo, como dicen los grupos de ultraderecha. Sí, los antiderechos, las sociedades de familia y todos estos grupos que están precisamente liderados por un sistema patriarcal y atrás de ellos está la iglesia, son las personas que más se preocupan, no por el planeta, no por la discriminación, no por los niños de la calle, se preocupan por seguir apropiándose de los cuerpos de las mujeres, de sus hijos, de sus hijas y de su trabajo de cuidados. Y en ese sentido llegamos a la parte de este poderoso activismo feminista que gracias a las redes no vemos como antes de que se hacen grandes invitaciones o convocatorias. Un grupo X de Veracruz, un grupo X de Tijuana, Círculo Violeta, Marea Verde, las Círculas, etcétera, convoca y dicen, nos reunimos aquí, por ejemplo, en la Plaza Calafia, o sea, y hacia un lugar que sea simbólico, pero también es difícil a veces porque los monumentos representan una ideología patriarcal, ¿no? O sea, en un Cuauhtémoc, abajo de un centro, en Tijuana, pues no tienen muchos, tenemos la Plaza Calafia, ¿no? Pero en ese sentido, salen, se convocan por las redes y aparecen 80,000, como fue en México, cientos, miles en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali, y así van manifestándose y de diferentes edades. Es muy interesante porque es intergeneracional, muy variable, con diferentes perspectivas, y claro, aparecieron estos grupos, pues, radicales, hardcore, les digo yo, ¿no? En donde manifiestan de una manera fuerte, pero también están relacionados con esas infiltraciones, como vimos ¿no? Bueno, entonces llegamos a los feminismos y estos son los feminismos. Toda propuesta, hay que recordar que no es un feminismo que no suscriba y que no hable de formas de opresión, de tipos de dominación, de discriminación y segregación, no es un feminismo. Un feminismo que nada se va a acomodar en una sola parte, en una sola demanda, puede ser confundido con los grupos antiderechos y puede tener un origen feminista, pero no es feminista. El feminismo va más allá y es internacionalista, es intergeneracional y es sobre todo es de alianzas. Y pues el feminismo al cual representamos algunas tiene que ver con una revolución cultural para transformar. Si no transformamos no va a haber cambio. Y las sudamericanas, sobre todo las centroamericanas, están llamando ahorita a un feminismo decolonial. Decolonial porque es una crítica que nace al interior, cuestiona las situaciones que tienen que ver con esa esclavitud, con esa discriminación, con esa imposición eurocentrista
de lo que fue la modernidad universal, y ellas están en contra de esta parte y van explicando cómo el pensamiento feminista y la práctica feminista se debe de decolonizar. Y ellas ponen esta situación. Hay varias compañeras feministas, sobre todo en Centroamérica, que están trabajando este término y a mí me parece muy interesante y sí se engloba en la situación que tiene que ver con esa apropiación, ¿no? La modernidad, o sea, en contra de esto va la decolonialidad. ¿Qué es la modernidad para América? ¿Qué es la modernidad para los centroamericanos? ¿Cuál fue la influencia o el efecto violento, discriminador, impositivo que tuvieron los españoles y pues en este caso también los ingleses en todo lo que es América? Ese colonialismo que todavía es lo que afecta en esta parte que dicen las feministas. Me voy a regresar un poco. En esta parte, aquí está este colonialismo. Este colonialismo es el extractivismo. Se lleva a nuestras tierras, o lo que estaba pasando, por ejemplo, en Santa Lucía, en el aeropuerto, tiene que ver, o lo que está pasando en Mexicali. O sea, se llevan el agua, se llevan la tierra, se llevan las piedras, se llevan el petróleo, se llevan el oro, se siguen llevando todo en estas transnacionales, capitalismo de este tipo, que tienen mucho poder estos empresarios y llegan al poder económico, pero también entran al poder político. Bueno, aquí ya empezamos. Esto fue lo que pasó en el 2020. Se llenó de mujeres, como en una primavera, y de las demandas más importantes fue la violencia contra el feminicidio. Esta es una de las demandas más importantes del movimiento. No nos cuidan. Si la policía no nos cuida, la policía nos bate y nos viola. Y nosotros revisamos ya no puedo decir que de hemeroteca, pero en los periódicos o en las publicaciones en las redes, o a través de estas plataformas, y es lo que vemos, como muchos soldados y policías de diferentes corporaciones y ámbitos municipal, estatal o nacional han abusado sexualmente de las mujeres y las han torturado. Entonces, como lo vimos en las dictaduras en América Latina en los 80s, 70s, 80. Entonces sacan este humo, porque este humo está relacionado, y igual que la plaza de atrás, está relacionado con el color magneta, un poco con el violeta que usaron las abuelas sufragistas. Y empiezan con una característica que va a quedar como un sello de estas manifestaciones, que es la creatividad. La creatividad que tienen las jóvenes, la rapidez que tienen para ser ejecutivas. Ayer leí que hackearon el Twitter de AMLO, del presidente. Hackearon su Twitter y pusieron sus demandas. No un violador para gobernador y rompe el pacto presidente, rompe el pacto tuteando. Entonces, sí, es una parte así de estas muy dinámica, muy confrontativa, y a veces sí, en esa desesperación llega a esos niveles de anarquía que finalmente no pueden aterrizar bien sus demandas, pero son difundidas. Esto fue lo que pasó en la noche o sea, ¿se acuerdan que aparecieron estas vallas? Sí, un muro de contención. Sí, fue un muro de contención para proteger el inmueble de nuestros, pues que es parte de nuestra historia, y es una situación que, bueno, ¿cómo le puedo decir? Tiene que ver con símbolos nacionalistas y mexicanos, que es una propiedad cultural, un patrimonio de todas las mexicanidades, ¿no? Entonces aparece eso desde muy temprano, aparecen las vallas, y las chicas, los chicos, en estas mujeres feministas en Ciudad de México, se ponen de acuerdo y generan ¿cómo dijiste? Un memorial. Memorial, así le llamaron, y fue una idea genial, que después destruyeron. Sí, bueno, pero en este memorial, que yo lo llamé el altar para el feminicidio en 8 de marzo. ¿Cómo lo llamaste? Yo le llamé
el altar del feminicidio. El altar del feminicidio, sí. Porque tuvieron muchos de los rituales que hacemos, hicieron rezos, hicieron cantos, colocaron las ornamentas florales. Flores, veladoras. ¿Mandé? Flores y veladoras. Sí, lo que se hace en un altar un altar de muertos, pero este fue el altar de feminicidios. Y de una manera extraordinaria, muy emotiva, llegan estas imágenes y dan la vuelta alrededor de todo el mundo. Y se convierten las mexicanas su marcha o no marcha, la convierten en una marcha virtual a través de este altar a miles y miles y miles y miles de personas que les llegan. Entonces, vemos aquí cómo puedes dar una vuelta a través del Zócalo y están manifestando también su coraje, su odio, Estado opresor, nosotras no nos cuidan y todas las demandas que tenemos. Aquí vemos que es esta ni una más, ni una menos, también es la consigna. Y aquí está una parte del ritual que se hizo, ¿no? Una persona. También estuvieron participando en este tipo de eventos que se convocan por las redes. No hay una persona que represente, porque se rompen también las reglas patriarcales del protagonismo, ¿no? De una persona que es la que tiene el poder de la voz o del micrófono o por no sé qué causas es la que llega a dirigir. O sea, es parte de esta originalidad de despatriarcal, de despatriarcalizar los eventos, ¿no? Los eventos de manifestación, y le ponen su acento muy feminista en que te convocan y nadie representa a nadie. Se representa cada una por ella misma y las consignas y lo que puedes poner, todo se puede poner porque lo puedes hacer. Entonces, todas estas formas que se están dando, que se están fortaleciendo, que se están generando y así como en una olla de vapor, están poniendo su pivotito donde van saliendo todas estas formas hacia afuera en este humo magneta, en este humo rosa, violeta, que lo único que quiere expresar es un enojo que está dentro de esta olla de presión y lo quieren sacar a través de las manifestaciones. De otra manera, puede salir de una situación impactante, desastrosa, si no se ponen estos pivotitos de manifestaciones, donde pueden romper, como sucede, y se convierte en un movimiento desordenado, sin una brújula, sin una dirección. Y es así como vamos viendo lo que sucedió esa noche, que fue mágica, que fue majestuosa, y sobre todo a mí me encantó, o sea, a ver, casi les puedo decir que estaba muy emocionada hasta las lágrimas de ver todo lo que estuvieron creando, esa unidad, ese respeto, que estas son las feministas mexicanas, las feministas creadoras, las feministas poderosas, las feministas intergeneracionales, las feministas aliadas en un solo motivo, contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Me encantó también esta parte tan original de utilizar, o sea, pusieron con sus luces, porque también son jóvenes con mucha creatividad y conocimientos técnicos y recursos. Sí, para exacto, con unas capacidades increíbles en la tecnología, bueno, increíbles para algunos de mi generación, pero pintan de verde y pintan de magneta los edificios históricos representativos del patriarcado, como es el Palacio Nacional, y a la vez estuvieron pasando estas consignas muy sentidas en la población por toda la violencia que tenemos décadas, con una violencia creciente contra las mujeres, en casos extremos que llegan al feminicidio. Sí, y que van en aumento, y que van en aumento, y no hay. Entonces, estas son las 3 demandas más importantes. Un violador no será gobernador. ¿Qué quiere decir? Que es el colmo de los colmos, que se quiera poner una persona que tiene acusaciones a representar a los lugares, a las ciudades, a un estado,
donde hay muchas mujeres que sufren violencia. Entonces, aborto legal ya son las partes y que obviamente que va a haber personas, grupos, funcionariado, que no va a estar a favor de esto, por supuesto. ¿Qué pasa en Ensenada? Ensenada ustedes tienen más información que yo, pero pues no quise dejar fuera a nuestras compañeras del 8M de Ensenada, donde pusieron también sus consignas. Igual, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Mujer, hermana, si te pega, no te ama. Y al terminar del evento se cantó la canción, el himno que comentamos en una de estas pláticas que tuvimos. Y se dirigieron a ciertos lugares a poner ahí sus demandas y su protesta ya más de una manera más, más fuerte. ¿Qué pasó en Tijuana? Pues en Tijuana también pusieron sus demandas, las escribieron en donde pudieron, llegaron a Cuauhtémoc. ¿Qué significa Cuauhtémoc? Que además fue un jerarca, un señor, pero guerrero, pero significa también esa parte de la decolonialidad, ¿no? O sea, en donde estamos, porque pues las mujeres no somos las que decidimos el desarrollo urbano, ni tampoco se ponen monumentos que nosotras queramos que se pongan, ¿no? Los significa la resistencia, Mari Carmen, porque sí. Pues de los 3 emperadores del gran imperio mexica, pues fue Cuauhtémoc quien enfrentó a Hernán Cortés. Entonces significa la lucha, la resistencia. Claro. La tortura, le quemaron sus pies para quedarse con el tesoro, todo esto que ya sabemos de la historia mexicana, significa mucho, Cuauhtémoc. Sí, significa, pero ¿por qué no está una mujer? O sea, en ese sentido, no pudimos encontrar en Tijuana un monumento como en México, por ejemplo, que estaba el Monumento a la Madre y que lo modificaban en los 70, lo modificaban las feministas en un grupo de, pues siendo más de 20, tú has de haber conocido este caso, y donde pusieron por la que decidió, o sea, por el derecho a decidir, por la que decidió que ser madre, ¿no? Entonces es ahí una situación que poco a poco van cambiando, pero lo que vemos que ahora con las redes y con este ingenio tan valioso que tienen nuestras jóvenes y la tecnología, se hace todo más rápido y llegan más pronto a lo que quieren. Puse la foto porque es la nueva, hay que conocer que Tijuana tiene a una nueva presidenta municipal. Entonces ahorita tenemos en Baja California, nada más excepción de Ensenada, todos los otros municipios tienen mujeres presidentas municipales. Así es. Sí, por cierto que en Mexicali están muy contentos con Lupita. He visto muchos mensajes de que feministas, la gente más progresista, democrática, de izquierda, se siente muy representada por Lupita. Lupita Mora es una mujer que viene de la izquierda, o sea, viene del movimiento social, de colonias, de participación, de protesta, antes de que existiera Morena. Entonces es muy conocida por esta participación. Que haya declarado feminista, a mí me da mucho gusto si se lo declara así, pero dentro de lo que ella ha trabajado no hay aún una visión de género. Sin embargo, está el sentimiento de ser mujer, de querer ser cuidadora, de querer ser protectora, de querer bajar hacia las personas y los grupos vulnerables, que eso le da un efecto más humanista al municipio de Mexicali, porque no viene de una universidad empresarial o tecnócrata. O sea, ella es una estudiante, ella estudió Derecho, y es empresaria, pero lo que la diferencia de todas las demás presidentas municipales actualmente es que Lupita Mora viene de trabajar de luchar por las causas de hombres, mujeres, niñas y niños en Mexicali. Entonces esto es lo que la identifica con mucha de la militancia, porque ella también viene de una protesta, de un enfrentamiento, de una confrontación cuando Bonilla queda como candidato a gobernador. Ella da la pelea y es una mujer que yo le reconozco de lucha, de una lucha constante, y puede decir las cosas de una manera suave, pero es persistente y sí es dura.
pues me da muchísimo gusto que hayan tenido perfiles así, porque por otra parte, pues se demuestra también que no basta con ser mujer. Podemos tener 4 de 5 presidentes municipales, no basta con ser mujer para poder entender las demandas de las mujeres y ser empática y sumarse a la lucha de las mujeres, ¿no? Ese es el otro aspecto, Mari Carmen, de que a veces se idealiza a la mujer y se piensa que el hecho de que sea mujer la hace más decente, más honesta, que como si estuviera blindada contra la corrupción, y pues se nos olvida la cantidad enorme de ejemplos en sentido contrario que tenemos, empezando por la maestra Elvester, siguiendo por Rosario Robles, que además era feminista, ¿no? Que ahí está en la Aquí en Baja California, con esta Cintia, ¿cómo se llamaba Cintia? La que estaba en la Secretaría de Bienestar, que tuvo que salir por cuestiones de corrupción también. Ándale, exactamente, pero bueno. Dos o 3 semanas después de que tomó posesión en el cargo, ¿no? Sí, un mes. Sí, por los moches famosos, ¿no? Sí, tenemos en todos los niveles, bien, es un ejemplo muy interesante el que tú das, porque mujer no valida el que tengas visión de género. Entonces, en los roles, y como son roles impuestos socialmente, sí, se dice que las mujeres somos más honestas, somos más sinceras, somos más emotivas, somos más buenas, o sea, cosa que pues no, o sea, depende de tu entorno, ¿no? Donde hayas salido. Puede haber mujeres, pues no puede haber, hay mujeres criminales, claro, también hay mujeres víctimas del crimen. Corruptas, autoritarias. Lo que tú hablas es muy correcto porque tiene que ver con esos roles que nos hacen pensar que así somos de diferentes, o sea, como si los hombres todos fueran corruptos, todos fueran malos, todos fueran valientes y todos fueran feos, fuertes y formales. Me gustaría mucho preguntarte, Mari Carmen, tu opinión, porque a mí me quedó la impresión, y te felicito, la presentación estuvo muy interesante, estuvo muy buena. Creo que es muy didáctica. Y para el patriarcado, bueno, pues siempre es importante tener esta información para siempre reflexionar sobre ella. Espero que el resto de los hombres veanlo, así como estoy viendo yo esto, la posibilidad de un aprendizaje y para mejorar, ¿no? Para cambiar, para transformarse internamente uno y ser un ser humano mejor. Oye, pero estoy viendo la otra vez cuando terminas y representas a los roles del patriarcado. Yo quiero dejar bien claro que yo no uso sombrero, ni uso corbata, ni uso saco, así que yo no me identifico con eso. No, pero, oye, fíjate que a mí me quedó la impresión, coincidimos en que lo que sucedió el sábado, cuando van los colectivos con sus familias, con sus hijas, con sus hijos, con sus esposos, algunos de ellos con sus novios, a trabajar en cambiar, en transformar la imagen de esa valla que se colocó alrededor del Palacio Nacional y lo convierten en un altar, como dijiste tú, el altar de los feministas, ¿no? De las mujeres muertas. A mí me pareció que fue lo mejor que pudo haber, de la que podemos tener, la mejor respuesta que se le puede dar a cualquier gobierno, sea bien o mal intencionado. Eso es motivo de otro tema, de otra cosa totalmente diferente. Pero a mí me quedó la impresión, después de lo que vimos el lunes, y de los días previos y de los días posteriores al 8M, que en el ánimo de la gente, del ciudadano común, ¿sí? Quedó la imagen esta de la violencia, de la intolerancia, de las posiciones arraigadas ahí, y que esta es mi posición y yo no cambio, y esta es la mía y yo no cambio. Y independientemente de que en ambas partes, pues hay una parte, tienen muchas cosas que les dan la razón. Otras serían motivo también de una discusión en la que yo, la verdad, realmente no quiero ya entrar, pero me gustó más el hecho de lo que pasó con las mujeres, dando esta respuesta intelectual, creativa, con un mensaje claro y contundente de cuál es la lucha de las mujeres. Esas tres consignas que están ahí. Y ya lo demás, pues mediáticamente se utilizó políticamente
a favor o en contra de los contendientes, vamos a ponerlo así. Entonces yo no sé si esto a la larga, mi estimada Mari Carmen, puede ser un aprendizaje para todos nosotros, y entender que en la medida de que, como tú bien lo dices, estemos informados, que comencemos a quitar nuestras filias y nuestras fobias, que nos impidan razonar a veces esas filias y esas fobias, darle la razón a quien realmente la tiene, después de una ardua investigación, de un arduo conocimiento de lo que está sucediendo, no nada más en México, sino en todo el mundo, porque sociedades machistas realmente las tenemos, y patriarcales las tenemos en todo el planeta, en todas las civilizaciones, y a lo largo de los años. Hablaban hace rato de Cuauhtémoc, sí, de todo mi respeto por lo que representa desde el punto de vista de las resistencias de los nativos ante la llegada de los europeos y sus aliados indígenas, a los que sometían por la vía de la violencia también. Bueno, él también representaba al patriarcado, porque no idealicemos también demasiado a la sociedad mexica de ese entonces. El negro y el blanco, las dos caras. Y menos a ese sector de gobernante, que también estaba impuesto por la trilogía militar y por la trilogía religiosa, y era opresora totalmente de los derechos de las mujeres. Como hoy. Hay muchísimo, así es. Habría que estudiar, analizar los textos y las costumbres y las tradiciones de nuestros pueblos nativos, que todavía siguen dando la lucha, la resistencia. Nos vamos a dar cuenta de que también eran sociedades en donde la mujer vivía totalmente oprimida, marginada en sus derechos. Pero en fin, ¿cómo ves, Mari Carmen? O estoy equivocado, y me gustaría mucho escuchar, y por eso te lo pregunto, para aprender de ti, de alguna forma. Sale, adelante, dale. No, al contrario, aprendo mucho de ustedes, porque además tu punto siempre es libre, y como pensador que eres. Hay varias cosas. Yo lo que he visto en el caso de las masculinidades, por ejemplo, la que tú representas, o los hombres de mi casa, son masculinidades, pues, digamos que diferentes, o sea, modernas, o sea, están tratando de romper algunas cosas, pero sin embargo, desde su privilegio, pues, o sea, no dejas de ser hombre, o sea, por eso cuando se sorprende, Baltasar se sorprendió, mi esposo, cuando le dije, es que están llevando la marcha en Ciudad de México y no mujeres, digo, solo mujeres, no hombres. ¿Cómo no hombres, no? No mujeres trans, no ningún tipo de personas que quieran De la diversidad sexual. De la diversidad sexual, no, porque lesbianas sí, no mujeres. Entonces, digo, entonces ahora lo ponen como, no, solo mujeres de cuerpo gestante. Entonces, o sea, esto es por una situación que se ha dado de confrontación también, porque muchas personas dentro de la diversidad que no nacieron con cuerpo gestante, como lo que se conoce como mujeres ahora, han tenido enfrentamientos con las feministas. O sea, finalmente son más fuertes, son más altos, son más dados, y hay cuestiones que no les han gustado y las han golpeado, y si yo puedo dar una ¿Dónde está el patriarcado y el machismo? ¡Qué barbaridad! Siguen, o sea, ¿por qué? Porque dentro de sus privilegios siguen teniendo estas formas. Entonces, no es lo mismo que yo te empuje, Luis, no. a que tú me empujes, o a que me empuje una mujer trans. Sí. Y además de que también ha habido abusos de tocamientos y cuestiones de abusos sexuales en este tipo de marchas por diferentes posiciones, no mujeres. Igual que en Tijuana no quieren hombres periodistas. O sea, ya tengo amigos periodistas que quiero mucho, fotógrafos, y dicen, están enojados y me reclaman. Digo, pues es su marcha, es su decisión, ¿verdad? Es como, son sus normas, ¿no? Y dentro de esto que tú estabas comentando, ven los roles de género. O sea, esperamos que las mujeres y las jóvenes todas sean creativas, pinten todo con flores y rezos, pero hay un grupo también de esto que es hardcore, que yo digo, que llega, y claro, ahí yo vi en los videos que claramente era una persona de cuerpo no gestante, ¿verdad? Enorme, con su mochila, y no es lo mismo como puede empujar incluso una mujer policía preparada, y todo lo que hicieron. Además de que mujeres que no entienden lo que es la lucha feminista y están muy enojadas por otras razones. Ahí están las anarquistas, y hay otras que sí traen un coraje. Escuché a las mamás, ustedes las han escuchado, a las mamás de las desaparecidas,
que no las encuentran, a las mamás de las niñas y jóvenes asesinadas hablando de su desesperación, de que no encuentran en ninguna fiscalía, en ningún lugar, en ningún funcionario, institución que atienda y resuelva los casos de las mujeres y las niñas desaparecidas. No hay. Lo estamos viendo apenas que inició con este gobierno en Baja California, en Tijuana, en Mexicali, apenas están escuchando, buscando en esas fosas, explicando el horror de saber que un hueso, una uña, un dedo puede pertenecer a su hija o a su joven. Entonces, estas son las mujeres reales que están presentando una historia, bueno, todas son mujeres reales, pero esas son las historias reales a las que hacen esa fuerza. Tú no sabes, yo no puedo entender cómo puede una mamá llegar así y querer tumbar el Palacio Nacional, porque hay una persona que ella cree o piensa que la puede ayudar y puede hacer que haga justicia para su hija, ¿no? Entonces, son una serie de emociones, actitudes, ideología. Entonces, no esperemos tampoco, o sea, si pasó esto, qué bueno que hubo esta parte bohemia, ¿verdad? Y muy triste. Y esta parte también del movimiento, porque como decía yo desde un principio, las mujeres están rompiendo estos roles patriarcales. Y la violencia, claro que no, la violencia nosotros no queremos ejercer. Bueno, nuestro feminismo que yo siempre he desarrollado, yo no quiero ejercer violencia contra nadie y tampoco quiero que se ejerza sobre mí. Pues porque creo que esas no son las formas. O sea, porque quiero vivir en un mundo donde se respete el medio ambiente, donde se respete lo que comemos y se nos respete a todas las personas nuestros derechos. Pero yo no puedo violentar, entonces no estoy de acuerdo en los actos de vandalismo, violencia que se puedan dar, pero finalmente no está desconstruido este sistema patriarcal. Y Sí, por claro. último, yo quiero comentar que me pareció que sí se deben de proteger estos patrimonios históricos que tenemos, pero que no debimos de haber llegado a esto, que debe de haber habido un inicio de escuchar, de platicar y de enviar mensajes positivos de esperanza a estas madres de desaparecidas y con sus hijas asesinadas, a estas mujeres que no les han permitido abortar y han fallecido o han perdido su matriz o su situación económica, familiar, lo que sea, por lo que han hecho, a estas mujeres que han sido abusadas y violadas, a estas mujeres que no les alcanza la vida para pagar el alimento que tienen que darse para ellas y para sus familias. Existen esas historias. Entonces, ¿por qué no hay un espacio, un mecanismo que debe ser los institutos de las mujeres? O la misma CONAVIM a través de la Secretaría de Gobernación, donde está nuestra secretaria Olga Sánchez Cordero, quienes deben de tener este poder. ¿Por qué no lo hacen las mismas legisladoras, las senadoras que sacaron tantos escritos y demandas y posicionamientos en contra de este sistema? ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque vivimos en un sistema patriarcal que no les permite, aunque estés de legisladora, senadora, secretaria de Gobernación, líder del Congreso, de la legislatura. O seas candidata a la presidencia de la República, como lo acaba de denunciar Josefina Vázquez Mota, ¿no? Que también sufrió de abuso por parte de dos presidentes, violencia política de género. La sufrió por parte de Calderón y de Fox. Y ahí estaba... Sí, o sea, nadie se salva. El punto es que nadie nos salvamos de este patriarcado, claro, y que todos los hombres, por más buenas intenciones que tengan, no van a ver igual porque tienen una vida tienen un privilegio. Es un privilegio, el patriarcado es un privilegio, es un arma de doble filo, es un privilegio en el presente, pero también se convierte en una soga que los ahorca a ellos mismos, ¿no? Sí, habría razones que habría que discutir también. Como seres humanos, que imposibilita su crecimiento. Claro. Una precisión nada más quiero hacer, Mari Carmen, que no quede la impresión de que cuando comento que ganó más la imagen pública de la violencia en las actividades ya del día M8, lo menciono, mira, yo entiendo perfectamente bien y justifico muchas veces a mujeres desesperadas
que finalmente asumen una actitud violenta para responder ante tanta agresión y tanta violación a sus derechos y a situaciones que incluso complican su sobrevivencia y la de su familia. Y porque todos hemos sentido un momento determinado, nos hemos sentido tan impotentes que quisiéramos agarrar cualquier cosa y hacernos justicia por nuestra propia mano. Yo me estoy refiriendo a que finalmente el movimiento, una parte mínima del movimiento y que se manifestó el día 8M, es el de estas muchachas y jóvenes en los que yo también, que adoptan una ideología de un sistema humanista identificado ahora como anarquismo. Bueno, dicen que son, dice, pero los anarquistas, por eso como que anarquistas que se hacen pasar como anarquistas, llevando a la ignominia precisamente a esta corriente filosófica del humanismo y económica y moral del humanismo, y que utilizan estas siglas para venderse, maricón, para venderse finalmente y crear confrontaciones, ¿sí?, a quien finalmente los contrata para que hagan este tipo de actividades. Y lo peor es que desvirtúan los movimientos, confrontan incluso internamente a los mismos movimientos que les dan, de los cuales están ellas y ellos participando, porque alguien, personajes, instituciones políticas electorales, ¿sí?, los contratan para hacer esto exactamente, para infiltrarse en un movimiento y romperlo, ¿sí? O sacarle ventaja para finalmente quienes son sus patrocinadores. Y esto, Mari Carmen, no lo digo nada más por decirlo, porque hemos visto a lo largo de la actividad profesional que hemos llevado a lo largo de tantos y tantos años, nos ha tocado ver tantas infiltraciones de este tipo de porros, ¿sí? La misma Universidad Autónoma de Baja California, el otro día lo platicábamos, fue infiltrada. Sí, fue infiltrada. Hace algunos días estábamos acordándonos de que el sindicato de trabajadores aquí, de trabajadores de la UABC, fue infiltrado. Y esos infiltrados lograron finalmente romper el equilibrio, la fuerza que tenía el sindicato lo divide, y pues ahí termina el gobierno y este movimiento democrático al interior de nuestra máxima casa de estudios. Nada más quería yo hacer esa precisión. Sí. Oye, Mari Carmen, yo quiero, antes que nada, felicitarte por la exposición que has hecho del tema del patriarcado. Créeme que lo estaba siguiendo muy, muy atenta y te felicito. Es prácticamente una conferencia magistral, la que has dado aquí a través de Cuatro Vientos. Me gustó muchísimo, me hizo recordar algunas lecturas de mi temprana juventud, como aquel libro de Engels, maravilloso libro de Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y cuando te pregunté, tú señalas aquí el surgimiento de la institución del matrimonio como algo que se impone desde las clases dominantes y que lo imponen los hombres para poder tener la línea de herencia, ¿verdad? Y entonces me gustó mucho cómo ubicaste todo el proceso histórico de la humanidad, cuando empieza la acumulación de bienes, surge la división de clases sociales, y con ese surgimiento de la división de clases sociales se va afianzando el poder del más fuerte, del dominante, hasta físicamente. Y entonces viene todo origen, pues, también del patriarcado, hasta llegar a extremos inauditos, que es todo lo que significa el patriarcado junto con el neoliberalismo. Me gustó mucho, o sea, cuando llegas hasta el punto final del sometimiento de los países, impidiéndole su libre desarrollo, y no dejaba de equiparar ese sometimiento de los países con el sometimiento también de la mujer. Me gustó muchísimo. Y me hizo también... Y me hizo también recordar, Mari Carmen, a propósito de Engels y de ese libro,
una frase que leí que decía que el surgimiento del amor, hablando de la monogamia, no necesariamente el matrimonio, el surgimiento del amor fue el producto más bien de las clases desposeídas, de los trabajadores, porque pues entre las clases pudientes se casaban por intereses, por asegurar la línea de la herencia, porque no se perdiera lo acumulado, la riqueza acumulada, ¿no? Conveniencia. Sí, por conveniencia. Y entre la gente pobre, pues el matrimonio pues se tenía que dar, no necesariamente el papel, sino el vivir juntos, el que se juntaran las parejas, pues se tenía que dar por un sentimiento más auténtico en el que es el amor. Me acuerdo que por ahí encontraba esa frase como el amor, como una expresión también que se dio más acá de este lado de los que no tenían nada que compartir en bienes materiales más que su propia solidaridad mutua, ¿no? Sin embargo, bueno, el patriarcado lo fue abarcando todo y las clases pobres también reprodujeron el patriarcado. Y ahí vemos hasta la fecha cómo se da la violencia, no solamente en las clases altas, también entre la gente pobre, la violencia familiar, el sometimiento a las mujeres es terrible en todas las clases, incluidas las poderosas. Pero, Mari Carmen, todo esto que estuviste exponiendo para entender toda esta historia del patriarcado, me lleva a mí también a entender las diferencias de feminismos que hay. Y que hay muchos grupos feministas que no han comprendido esta evolución histórica del feminismo. Yo le decía hace unos días en un programa, y lo creo auténticamente, yo he llegado tarde al feminismo, pero y estoy tratando de entenderlo, de conocerlo, por eso me agrada tanto tus explicaciones, pero decía que encuentro en el feminismo más auténtico, en este feminismo, digámosle, marxista, encuentro una fuerza revolucionaria que trasciende todo, trasciende siglas, trasciende ideologías. Entiendo mejor que nunca los planteamientos de una Rosa Luxemburgo que decía la revolución socialista no es tal, no se podrá acabar con la desigualdad, con la injusta desigualdad que existe no nada más de clases sociales, sino también entre hombres y mujeres, si no se enarbola las banderas de la emancipación de las mujeres. Y bueno, yo lo leía aquello como una frase interesante que me llegaba, sentía empatía por ella por mi condición de mujer, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo me parece que cobra mayor vigencia que nunca. Y hace 2 años estuve dando un seguimiento así apasionado a Angela Davis, porque estuvo dando una serie de conferencias en Madrid, fue invitada a dar una conferencia que se dio dentro de un ciclo que se llamó Mujeres contra la Impunidad. Y para empezar, Angela Davis, pues es una lideraza, ¿no? Que desde su juventud hasta hoy, que tiene ya casi 80 años, ha sido una mujer líder que se ha formado además políticamente con una consistencia enorme, es filósofa, y fue una activista enorme de las panteras negras, ¿no? En Estados Unidos, y militante comunista del Partido Comunista. Y Angela Davis dijo en esa conferencia algo que tú repetiste hoy, ¿no? Algo que señala que el feminismo tiene que ser total. El feminismo no es tal si no lo abarca todos los aspectos de la lucha contra la desigualdad. Y creo que sí han surgido muchos feminismos nuevos, algunos con mucha enjundia, mucho empuje, las jóvenes peleando hoy por lograr el derecho a la libre maternidad, que se apruebe las leyes que descriminalicen el aborto. Las jóvenes que están con mucha enjundia y mucho coraje también enfrentando el problema de la violencia sexual, pero creo que sí falta una comprensión en general más profunda de este feminismo que te lleva a construir, sobre todo, a construir futuro, a construir igualdad. Y que Angela Davis dice, el feminismo es
el movimiento feminista debe ser sobre todo una estrategia no solo para superar la opresión de género, sino también el racismo, el fascismo, la explotación económica. Y en este sentido me parece absolutamente absurdo estar dividiendo feministas de otras causas y luchas sociales o diciendo las que militan en un partido X no pueden ser feministas. Creo que feminista completa es alguien radical, revolucionaria, es alguien que comprende al feminismo en este movimiento global y en esa medida el feminismo se convierte en una fuerza altamente revolucionaria. Así es. Me ha ayudado mucho tu exposición para reforzar comprender mejor y reforzar esta idea. Quiero comentarte que al igual que Javier, a mí y al igual que a ti, a mí me dio muchísimo gusto cuando vi esa creatividad de las mujeres llevadas al muro de contención de Palacio. Yo no tengo la concepción de que ese muro haya servido solo para la protección de un inmueble, como el Palacio Nacional. Quiero decirte, Mari Carmen, que a mí me ha dolido hasta el alma ver en otras manifestaciones a mujeres violentas y a hombres que se meten en esas manifestaciones y que incendian, andan quemando a las policías, a las ateneas, y que son mujeres que van con policías que van con la consigna de no reprimir, de contener, por eso yo llamo muro de contención, de contener, de no van armadas, y me parece totalmente alevoso, cobarde ese tipo de ataques, ¿no? Hoy mismo que vemos que son 81 personas lesionadas, que sigue siendo bajo el saldo para todas las expectativas de violencia que se desatan, pues de esas 81, 65 son mujeres, policías, elementos oficiales, ¿no? Entonces también es otra forma en que los medios de comunicación, además de que le dan énfasis a las imágenes de la violencia, anuncian que hubo 81 personas lesionadas y pocos medios, excepciones, manejaron las cifras de que la inmensa mayoría fueron policías lesionadas, ¿no? Entonces creo que también hay un discurso que no es tan objetivo, ¿no?, respecto a si se tratan de medidas aplicadas para contener la violencia y evitar mayores grados de daños causados a la integridad misma de las personas. A mí personalmente, te lo digo con toda sinceridad, me pareció una medida apropiada ese muro de contención. Lo primero que pensé es, tienen que estar protegidas también las ateneas, ¿eh? Pero también creo que ayudó muchísimo a evitar una mayor confrontación con los grupos de mujeres. Eso al margen de que se pueda discutir y analizar, creo que el feminismo tiene muchas cosas que analizar. Nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de hoy en día tenemos muchas cosas que revisar y someter a análisis, pero coincido plenamente contigo que uno de los momentos sublimes, ¿verdad?, de este 8 de marzo fue la capacidad para convertir todo este muro de contención en una manifestación de protesta que además fue hermosa. O sea, la manera en que lo hicieron. Me recordó en una escala enorme la cruz de clavos que hay frente a Palacio de Gobierno en Chihuahua, que se hizo con rieles de los ferrocarrileros que fueron a entregar dos barrotes durmientes enormes y los clavos que se usan para hacer las vías del tren, para amarrar los rieles, y cada clavo ha estado representando a una víctima de feminicidio y de cada clavo cuelga el nombre de una mujer víctima. Ya no alcanza la cruz, ¿verdad?, para tantas víctimas, pero este enorme muro me hizo recordar ese monumento, antimonumento, dicen antimonumento, sí, en Chihuahua, y me dio mucha lástima ver cómo se destruía por la violencia con la que terminó esa marcha cuando llegaron los grupos más violentos a quemar, a golpear, a echar lumbre. Y hoy estaba leyendo una declaración de López Obrador que dice,
pues habíamos tomado la decisión de dejar ese muro, de dejarlo por lo menos una semana, dice, porque nos pareció muy auténtica, legítima la manera en que las mujeres lo utilizaron para exponer sus demandas. Desgraciadamente fue destruido. Y por último, respecto a López Obrador, pues también lo hemos dicho aquí, Mari Carmen, lo hemos comentado contigo. Yo pienso que no está lejos de ser un gobierno represor. No creo que sea un presidente que esté en contra de las mujeres. Creo que es un presidente que él se define como un humanista, ojalá se definiera como feminista, le falta mucho, le falta todo para ello, pero que sin duda en su gobierno se empuja en ese sentido y que el movimiento feminista debe de servir para hacer que más aceleradamente se empuje en ese camino, ¿no? Eso es lo que espero yo que suceda en los próximos años, que haya mayor sensibilidad, que haya un proceso de conocimiento también mayor de lo que es el feminismo por el propio presidente de la República. Y que en la medida en que se comprenda esta fuerza de las mujeres como una fuerza revolucionaria, se tendrá un aliado cada vez mayor en ese proceso de transformación que se han planteado, que es la 4T, y no es enchilame otra si lo quieren hacer efectivo, real, ¿no? Entonces, quería mencionar eso y destacar, si me permites, ya termino, Mari Carmen, destacar algo que escribió la jornada con motivo en su editorial de hoy, con motivo del anuncio de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy, a la que Javier y yo admiramos mucho porque hemos seguido de cerca su trabajo. Yo también, sí. ¿Sí? Mira, otra coincidencia. La hemos seguido muy, muy de cerca y nos parece una de las mejores funcionarias que... Muy inteligente y jurista, buena jurista. Totalmente. Y además muy, muy eficaz en un cargo sumamente difícil y que desde que anunció hace apenas unos meses que reabriría el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Javier y yo dijimos, doble contra sencillo, que eso va a salir bien y va a salir adelante. Bueno, ahorita hay una orden de aprehensión ya contra este líder del PRI, ex líder del PRI en la Ciudad de México, como cabeza, ¿verdad?, de una red de prostitución dentro del partido, ¿no?, que enganchaban a jóvenes ofreciéndoles trabajos como edecanes y terminaban en una configuración de un delito que se llama trata de personas, en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa y de publicidad engañosa y asociación delictuosa. Bueno, junto con él están 4 personas más también perseguidas por la ley con orden de aprehensión, incluida Mari Carmen. Creo que a ella te quería referir ahorita, a Sandra Esther Vaca Cortés, que es diputada plurinominal en la Ciudad de México, priista, y que está contendiendo por una diputación federal. Y también ahí, aunque sea mujer, violadoras, tratadoras de blanca, delincuentes, no, que no lleguen. Y ella sí tiene una orden de aprehensión y sí tiene un proceso abierto, una denuncia concreta en la Fiscalía. Bueno, lo que menciono a continuación me parece muy importante porque en esta editorial La Jornada dice, la única vía para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, fincar o deslindar las debidas responsabilidades y ante todo, iniciar la reparación del daño a las víctimas, es la que transita por la realización de un proceso legal con absoluto apego a derecho, en el cual fiscales y juzgadores deben corresponder al crédito ciudadano con una conducción ejemplar. Dice, dice la jornada, creo que esto es válido para el caso que se ha seguido con Gutiérrez de la Torre, con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Esta parte me parece fundamental y creo que como integrantes del movimiento feminista, habría que hacer énfasis en la necesidad de orientar las baterías también en contra de un poder judicial corrupto, de fiscalías que no actúan,
Ese es el problema que hay ahorita legalmente Su pacto patriarcal, ¿no? El pacto patriarcal. Ese es el problema. Morena está metida en un embrollo con el caso de Félix Salgado. Es un embrollo grande, porque legalmente se habla de un caso que prescribió. No hay denuncias, lo presentó hace poco, bueno, si hubiera denuncias vigentes penales en la fiscalía, no se habría podido registrar como candidato. Entonces presentó su documento de que no tiene denuncias penales. Entonces, hay denuncias, pero ojalá las mujeres y el movimiento feminista y toda esta creatividad y todas estas abogadas y toda esa inteligencia que hay oriente a las víctimas a presentar las denuncias por la vía penal. Y ojalá y también se levante un movimiento con mucha fuerza para llegar a uno de los 3 poderes que no ha sido posible reformarlo en todos estos años en que reformas políticos electorales van y vienen. y decía Muñoz Ledo, lo único que no se ha tocado realmente es el poder judicial. Entonces creo que hace falta una reforma de fondo porque ahí es donde se atora este 98, 95, 98% de impunidad. No se da solamente en el caso de los feminicidios y en el caso de las violaciones sexuales. Hay una impunidad del superior en la mayor cantidad de los delitos que se cometen. En esa impunidad, en esa masa de impunidad, están los delitos más dolorosos para la mitad de la población y sus familias, que son los feminicidios y la violencia sexual. Es un problema grave el de la impunidad, muy, muy grave. Y qué bueno que en el caso de los feminicidios se ha levantado este movimiento. Me gustó el que pusieran ese letrero enorme, México feminicida. Y México feminicida desde hace años. Y un México feminicida que se disparó completamente con la violencia calderonista. Porque tú sabes, Mari Carmen, que en condiciones de violencia, de guerras, sean declaradas o no, las mujeres somos las que más perdemos. Y fue lo que nos sucedió a las mujeres mexicanas con la guerra contra el narcotráfico. Se dispararon los feminicidios. La mujer es un botín en las guerras. Siempre un botín. En todas, en tantos en las que están en África como en la India. En Chihuahua pudimos documentar, y hay organizaciones que lo hicieron, casos de cómo las mujeres fueron víctimas de violaciones sexuales, de levantones para violarlas masivamente, no solamente por el crimen organizado, también por militares y por policías federales. Sí, y por eso la policía no me cuida. Así es. O sea, cada demanda que tienen estas feministas tiene todo un trasfondo, un origen, una historia, y es una historia que la puedes relacionar de siglos atrás, pero ahora sí lo pones. O sea, lo que tú estás planteando es que existen... El feminismo es un movimiento social, y las feministas, por ejemplo, desde la corriente que yo vengo, somos feministas de hace muchos años, pero estamos no postergando la condición de la mujer a otros movimientos o a otras promesas que, como en los 70, 80 decían, cuando llegue la revolución se va a acabar esto, o sea, no. Las feministas estamos ahí, y desde el momento que nos queda claro que es un sistema, o sea, es un mecanismo que usa es un modelo económico, capitalista, neoliberal, porque se ha mejorado, ¿no? Como el Matrix, se ha recargado. Y este sistema tiene un instrumento muy importante que son todos los mecanismos patriarcales. Es la forma que acciona cooptando a mujeres y a hombres para que fortalezcan ese sistema patriarcal. O sea, a los grupos de antiderechos, esos grupos, o a los mismos grupos que señalaban Luis y tú, que están de infiltradas, porque están ahí infiltrados, porque también todo esto acontece ante el temor a que se colapse el sistema patriarcal o el sistema económico. Entonces, en ese sentido, yo también vi que dentro de la apartados filtrados sí había, del lado de atrás de las vallas, estuve revisando unos videos, salía un humo medio raro, tóxico. ¿Sí? Salía, se ve perfectamente, sobre todo en Milenio, tenían los videos, y paran el video, lo detienen y ponen así, señalan donde está
saliendo este humo. Entonces, este humo tóxico que sale hacia afuera. Si hubo una respuesta, yo entiendo perfectamente que tiene y sí, que tiene que estar el Estado preparado, pero estoy de acuerdo contigo que no estamos, bueno, a nivel federal en esta parte, y también en Ciudad de México como ejemplo, no es un Estado, y no digo como Estado, sino como la institución, un Estado represor, no es un Estado represor, se permiten bueno, se respetan más bien, porque no es Sí, como nunca. Se respeta el derecho a la libre manifestación. las voces, las participaciones, pero tiene que cuidar. Un Estado pero no es un Estado feminista. Un Estado represor al estilo Bolsonaro o Trump hubiera causado unas calamidades en donde ya estuviéramos ahorita, en lugar de estar hablando aquí, y estuviéramos ahí en la línea en contra o en un monumento en contra. Estaríamos en funerales y pidiendo libertad a los presos. No, es horrible, mira ¿no? tú cuántos jóvenes les tumbaron los ojos, les sacaron los ojos, ¿no? En Chile. Sí. No, y matar, o sea, las cosas que hicieron en esos gobiernos tan opresores, en esos estados, que finalmente esos mismos gobiernos sudamericanos estaba atrás un imperio económico capitalista que precisamente lo que yo decía, quería extraer sus recursos mineros, sus recursos acuíferos, sus recursos naturales, en esta parte que hace una alianza con Pinochet y con todos los dictadores de esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que realmente se trata acá es de mantenerse en el poder y sobre todo el poder económico, jalarlo y seguir a partir de seguir abusando de la fuerza de trabajo laboral, de los derechos, no respetados derechos humanos y de los cuerpos de las mujeres. Y en el sentido también del trabajo reproductivo de las mujeres, porque como digo, si este Estado patriarcal pone guarderías, pone comedores, desayunadores en las escuelas, lugares donde te puedan lavar, o sea, se convierte en un Estado socialista, socializado, despatriarcado, pues entonces las mujeres participan más y hay y baja mucho la discriminación. Pero bueno, estos serían como mis deseos de Santo Claus o de los Reyes Magos. Ya más adelante, hacia allá se va. Ojalá nuestras hijas, nuestras nietas lo vean, Mari Carmen. Llevamos más de 1 hora y media de programa. No, pues nada más yo quiero hacer un último comentario y quiero hacer de alguna forma mi reconocimiento personal. Yo no sé si ustedes también se sumen a ello, pero es que el día de hoy se está dando la noticia muy triste, muy lamentable de la muerte de una gran mujer mexicana, Isela Vega. Sí. Isela Vega falleció, su familia la está dando a conocer el día de hoy, el fallecimiento por una complicación provocada por este mal terrible que tenía ya, cáncer, y finalmente pues ya deja de existir físicamente, pero se eleva ahora a la memoria de cada uno de nosotros como un ejemplo. Fíjate, me llama la atención, el Instituto Mexicano de Cinematografía ya la declaró mujer transgresora, una mujer transgresora, porque transgresora del cine mexicano. Se enfrentó a muchas cosas de las que se han estado platicando aquí. Y fue una chica mala. Una chica mala. Y fíjate que, pero muy talentosa. Aparte de actriz, guionista, productora, generadora de polémica constante, con su siempre echarse hacia adelante con los temas que podían ser no muy aptos y no muy aptos para menores de edad, y siempre tuvo una actitud de rebelión que incluso era un aspecto que yo desconocía, ahora que estaba comenzando a leer algo de su biografía. Andaba metida en el 2006 en el proceso electoral y fue de las que estuvo contigo allá en el movimiento de Plantón, brindando su solidaridad a Andrés Manuel López Obrador. Y resulta que Isela Vega fue también, al principio de los 70s, fue la primera mujer mexicana que enfrentó los guiones en donde se le pedía que se desnudara. Y esto, mucha gente, a raíz de que empezó a salir en películas donde se mostraba además, en su cuerpo natural, fue la primera mexicana que también salió
en la revista para hombres en una actitud totalmente machista. Pero bueno, Playboy, que era una revista en aquella época, pues, de punta, ¿no? Para los hombres. Y resulta que le decían, bueno, ¿por qué te desnudas? ¿Por qué estás mostrando el cuerpo? Porque eso le valió a ella que durante varias décadas la conocieran como encueratriz. Esa fue la respuesta de la sociedad mexicana de entonces, 70s o los 80s, y comenzó a cambiar un poco en los 90s, pero hizo unas declaraciones muy interesantes en el 2004 a la revista Proceso sobre este tema de que era considerada la encueratriz y del por qué se estaba desnudando. Y habló precisamente de lo difícil que para ella, lo no difícil que resultaba para ella el desnudarse, porque decía, bueno, pues todo el mundo nos bañamos, ¿no? Y yo creo que cuando nos bañamos nadie deja de verse su cuerpo. Entonces esto es algo natural, es nuestro cuerpo, hay que mostrarlo si es bello o no es bello, independientemente de que lo sea o no lo sea. Al final de cuentas tú también tienes que valorar lo que eres. Y finalmente, si eso, si tú te ves en el baño y dices, bueno, estoy así, y te aceptas tal como eres, bueno, eso ya también empieza a pensar, empiezas a crear toda una serie de cuestionamientos que te van a llevar finalmente a tener un valor, un autovalor de ti misma, y entonces eso te puede generar pues mejores opciones frente a las críticas de los demás. Entonces, Transgresor. profesora, y yo la verdad me sumo al reconocimiento que hoy muchos mexicanos estamos haciendo, recordándola tal y como es. De las últimas películas padres en las que participó, La Ley de Herodes, de las más recientes, ¿no? Sí, Y como de una las mujer primeras, Mari empoderada. Carmen, no sé si te acuerdas tú o tú, Javier, de una película que vimos no hace mucho. A mí me fascinó, me pareció de veras increíble que se hiciera esa película en esos años. Por supuesto que estuvo mucho tiempo prohibida. Es una película donde ella hace el papel de una joven que se queda sin protección alguna y se va a vive en una iglesia con un sacerdote. Se muere el viejito sacerdote y bueno, se está a punto de morir y ella se va a otra iglesia donde se encuentra con un sacerdote más joven. Ahí se dan unas escenas eróticas tremendas, bellísimas además, pero el chiste es que hace un planteamiento enorme, Javier, respecto a los curas de por qué tienen que estar sujetos al celibato, ¿verdad? Y luego confronta a toda la sociedad, ¿verdad? Porque la sociedad se va enterando de que hay algo ahí entre el cura y esta mujer que vive ahí en la iglesia, que se encarga de, ya sabes, de atender al cura como lo hacen muchas mujeres, de tenerle su comida, su ropa limpia, etcétera, ayudarlo. Y se da una rebelión en el pueblo que quieren ir a lincharla y ella los enfrenta porque se da cuenta de todos los pecados del pueblo. Entonces empieza y los confronta, y confronta al usurero, y confronta al pederasta, o sea, va confrontando, les va poniendo un espejo enfrente, ¿no? A esa sociedad decente, y se dan cuenta de que tiene un poder inmenso por toda la información que posee sobre ellos. No me acuerdo el nombre de la película, pero, hijo, la quería recomendar. Ojalá y lo encontremos y lo pasamos más adelante la información, porque vale la pena rendir ese homenaje a Isel. Pues son temas de mucha plática, porque como les decía en un principio, las mujeres estamos en todas partes, entonces vamos a encontrarle en las artes, en el cine, en la fábrica, en la mina, en la calle, y pues no es así como dicen algunos funcionarios, ¿no? O sea, no es un tema importado, lo del patriarcado, o sea, es un tema que y no puedes callar a unas y luego y no a otras, porque pues somos muchas voces y estamos entonces es la parte que no se entiende, ¿no? Que las mujeres tenemos un poder que se está manifestando ahorita y con esa capacidad que se tiene para en las artes, en la tecnología, en las profesiones, como las personas, las mujeres que tanto Luis como tú señalaron, pues son mujeres que representan que llegan a un poder. Entonces, ¿para qué queremos el poder las mujeres? Sería la pregunta. O sea, las feministas, ¿para qué queremos el poder? Para, para, Para ser igual que ellos. Para oprimir, para poner más leyes, para poner más situaciones que sojuzguen. Para voltear la tortilla. No. Queremos, o sea, yo en lo personal como feminista, yo quiero un mundo feliz, yo quiero un mundo en donde
respete el vecino, que la calle, respete que no traiga sus perros por todos lados ensuciando, no, sus músicas contaminantes me puedan dar un donde yo pueda hacer una fila y respeten el lugar, donde yo también, mi familia también pasa, un lugar de respeto a todos los derechos y a las personas. Entonces, esta parte de imposición, de influencientismo, que termina siendo corrupción e impunidad, son características de un sistema patriarcal que se ha impuesto. Ahora sí, como digo, a huevis. Entonces, por su situación de poder que están los hombres, pues se repite y se repite y algunos con privilegios no los notan tanto, otros sí son más, son personas, hombres aliados y se une esto, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que las periodistas ahorita son la punta de lanza. Hace mucho estuve en una organización que has de haber escuchado tú por Hortensia, se llama Milenio Feminista, fue en el 95, irá a ser un milenio feminista y ahora veo cómo estas feministas que a mí yo las adoro, las feministas intelectuales, con mucha sabiduría, con información, muy creativas. Somos pocas estas feministas creativas y que vamos allá de crear un mismo patrón o de estar confrontando, nada más por confrontar. Recuerdo que una de ellas era Lidia Alpizar y es más joven que nosotras, era como 15 años más joven que nosotras, o 20, no sé. Y decía, muy jovencita, decía, por un milenio feminista, y nos gustó a las más grandecitas esa parte. Creo que tenían toda la razón del mundo, porque estamos ahora en un milenio que sí se ve feminista. Muy bien. 2020. Pues enhorabuena por las mujeres transgresoras y de vanguardia. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ya me acordé de la película, Mari Carmen, ojalá la encuentres ahí en internet, La Viuda Negra. Sí. Híjole, de las mejores películas, está mejor, 1000 veces mejor que el pecado del padre Amaro o algo así, que es más reciente, ¿no? La Viuda Negra está así como para rendirle homenaje a Isela Vega, su talento y su belleza. Pues muy bien, muchísimas gracias, muy amable, Mari Carmen, muchas gracias por esa exposición que hiciste, la verdad, muy, ¿cómo se llama? Muy ejemplar de lo que debe de ser finalmente, muy didáctica de lo que debe de ser finalmente una sociedad que precie de ser realmente de vanguardia. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Al contrario. La próxima semana tenemos todavía tema, dijiste todo marzo. Muy bien. Entonces seguimos cada semana con el tema de 8 de marzo y sus consecuencias. El tema son las mujeres. Las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues se prolongó este programa, pero bien que valió la pena. Compartan. Cuídense mucho. Hasta dentro de un rato con el programa de noticias. Hasta pronto.